Bienvenidos, queridos oyentes, a otro emocionante episodio de Tu amigo el Recruiter, un podcast ofrecido por Aru. Mi nombre es Fran y en este espacio exploraremos los rincones más fascinantes del capital humano, tanto para expertos en el área como para aquellos que desean descubrir más sobre este mundo. Esta primera temporada, bajo el lema Career Path in HR, busca arrojar luz sobre las diversas trayectorias profesionales dentro del sector de los recursos humanos. Y hoy nos toca hablar con un área esencial, compensación y beneficios, una faceta fundamental en la gestión del talento que nos permite tener a nuestros colaboradores motivados y contentos. En esta ocasión nos acompaña Ana María Tajagüeces, reconocida por su excepcional trabajo como responsable de compensación y beneficios en diversas compañías del sector farmacéutico o el sector comercial. Con más de 10 años de experiencia en el ámbito, Ana María nos trae toda su experiencia y la pone a tu disposición para conocer más sobre la figura del responsable de compensación, porque ya no solo son los de las nóminas, hay mucho más detrás. Abróchense los cinturones, pausa comercial y comenzamos. Encuentra el talento adecuado con Aru. Mide las competencias profesionales de tus empleados o candidatos y haz despegar tu empresa con nuestra plataforma integrada de recursos humanos. Olvídate del cribado curricular y automatiza la selección de personal. Es muy simple. Publica tu oferta, permite que Aru los evalúe automáticamente y recibe a tus candidatos organizados en un práctico ranking. De un vistazo, sabrás qué candidatos cumplen con lo que estás buscando. Si deseas obtener más información, visita nuestro sitio web en www.aru.es y solicita una demo gratuita. Te esperamos. Hola, Ana María, bienvenida a Tu amigo el Recruiter. Agradecemos mucho que nos acompañes hoy y que compartas tu experiencia y tu conocimiento con nosotros. Un placer tenerte en el estudio. Hola, Fran, buenas tardes, encantada y un placer también de que hayas podido contar conmigo para este podcast. Encantados. Seguimos con nuestra primera temporada y desgranando un poquito las diferentes profesiones que hay en el mundo de los recursos humanos. Hoy nos toca compensación y beneficios. Y para ello traemos a Ana María a contarnos sobre sus experiencias. Para comenzar, ¿podrías explicarnos qué es lo que hace una responsable de compensación y beneficios? Una responsable de compensación y beneficios va a depender un poco en qué empresa se encuentre y cómo esté organizado el Departamento de Recursos Humanos en este caso, ¿no? A grandes rasgos, un responsable de compensación y beneficios pues es la persona que diseña, implementa y gestiona, ¿no?, las políticas retributivas para los empleados. Pero claro, todo va a depender un poco, pues lo que te digo, ¿no? El tamaño y cómo esté distribuido el departamento, pues adquiere otras funciones adicionales a todo ello, ¿no? En mi caso, Vale, por porque ejemplo, combino también pues funciones más quizá administración de personal junto con las de compensación y beneficios por cómo está distribuida un poco la organización. Pero vamos, a grandes rasgos es eso. Claro, porque no depende solamente del diseño de las políticas retributivas, ¿no?, sino también de la gestión diaria de las operaciones, ¿no? Es un poco Claro. a lo que os dedicáis, ¿vale? Y dentro del ámbito de los recursos humanos, que es tan amplio, un poco también vi que has estudiado administración y dirección de empresas, que bueno, tienes mucho camino ahí, tienes mucho donde escoger. ¿Cómo es que acabaste dentro de la compensación y beneficios y de los recursos humanos? Pues mira, yo estudié ADE porque, bueno, sí que es verdad que cuando ya llegas a la época esta de eso, bachillerato, pues tienes ciertas inquietudes y yo tenía claro que quería dedicarme al mundo empresarial, pero no tenía muy claro pues en qué área, ¿no? Entonces dije, bueno, pues mira, ADE es perfecto porque es como que tocas un poquito de todo, ¿no? Y te especializas luego pues a posteriori. Y ya en el cuarto año de la carrera, pues hice una asignatura de recursos humanos. Y no sé por qué despertó en mí más curiosidad que quizá las otras, contabilidad o demás, ¿no? Y a raíz de esta asignatura, cuando acabé la carrera, pues hice el máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Y a partir de ahí, pues bueno, empecé las prácticas y una cosa llevó a la otra y hasta el día de hoy. Claro, en realidad es un área bonita, no para todo el mundo, también tiene muchos detractores, ¿no? Bueno, tiene sus partes buenas y sus partes malas, ¿no? Pero justamente ahora, un poco de actualidad, pues digamos que el área de compensación y beneficios se ve como fundamental, ¿no?, para atraer y retener talento.
no siempre ha sido así. Es un poco lo que hablamos antes. Erais los de nóminas y los que me decían que no me subían el sueldo, ¿no? No sé si has vivido tú este cambio de paradigma un poco dentro del departamento, si te ha tocado un poco lidiar con más vieja escuela, nueva escuela, un poco... Bueno, quizá en el momento que yo me incorporé, ¿no?, al mundo laboral ya estaba este cambio, ¿no? Ya se hablaba de algo más que el simple salario, ¿no? Si, por ejemplo, si me comparo quizá pues con la época de mis padres y demás, ¿no? Pues ellos sí que se tenían que cambiarse de empresa, de posición y demás, era todo motivado pues por el salario. No, antes era pues un salario fijo variable, pero no habían estos beneficios adicionales que a día de hoy existen y se valoran quizá pues tanto igual que el salario fijo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Yo ya viví pues este cambio, pero sí que es verdad que a día de hoy siguen conviviendo un poco, bueno, pues mentalidades más antiguas, ¿no?, que siguen pensando en esto, y las más modernas, como le digo yo, ¿no?, que valoran el paquete en general, ¿no?, que es a la hora pues de retener o de captar talento. No solo vale pues con el salario que le ofreces, sino ¿y qué más, no? Pues qué beneficios, qué conciliación o qué otras cosas, además de la parte económica, eh, hace que el empleado se sienta a gusto y con ganas de quedarse en la empresa. Claro, porque eso que comentas ahora es muy, muy interesante, ¿no? El tema del salario más otras cosas, ¿no? Un poco antes siempre trabajábamos por dinero, nunca mejor dicho, ¿no? Contante y sonante, pero ahora hay otros tipos de beneficios. ¿Qué opciones tenemos para retribuir a los trabajadores más allá del salario? Bueno, hay varias. Obviamente también dependiendo de cómo sea la empresa, pues, qué capacidad económica tenga pues, para hacer frente, ¿no?, a este paquete retributivo, pues puedes llegar a más o a menos, ¿no? Pero se valora mucho pues, todo lo que hace referencia a la conciliación, ¿vale? Toda la conciliación, lo que es el teletrabajo, flexibilidad horaria, pues todo lo que implique un bienestar físico, ¿no? Pues no sé, un seguro de salud, todo el paquete, lo que es la retribución flexible, todo esto ya son, entre comillas, básicos, ¿no?, para poder atraer a ese talento o retener a talento en las organizaciones, ¿no? Es como que bueno, pues son datos importantes. Hay personas que, pues por el mismo salario, em, bueno, hay algunos que sí que se cambiarían pues por un poquito más de salario, pero otros prefieren que tener pues una conciliación, un mejor horario, una mejor calidad de vida, que no tanto cobrar este poquito más económico, ¿no? Claro. Y algo que has mencionado así como muy de pasada y que a mí en su día cuando lo estudié me costó mucho llegar a comprender, era el tema de la retribución flexible. ¿Qué, qué, Sí. qué beneficios tiene? Porque a mí me cuesta mucho explicarlo. Una vez que ya lo entiendes, pues es muy... Bueno, no es tampoco álgebra, se puede entender, pero, Sí. pero sí que es difícil de trasladárselo sobre todo al trabajador. ¿Qué es la retribución flexible y cómo le beneficia al trabajador al final? Pues la retribución flexible es poder flexibilizar, como la palabra indica, ¿no?, tu salario. Es decir, bueno, al final son unos productos que la empresa pone a disposición, ¿vale?, que tienen un beneficio fiscal asociado. Este beneficio fiscal, cada uno del producto pues tiene un beneficio u otro, pero al final lo que hace es que retienes, o sea, o pagas menos IRPF por el producto contratado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, bueno, te pongo un ejemplo así básico que suelo Ujú. poner yo, ¿no?, a mis empleados. De una nómina de 1.000 euros brutos, ¿vale? Si tú contratas X productos de retribución flexible por un importe, por ejemplo, de 100 euros al mes, pues el porcentaje de tributación a aplicar no se aplicaría sobre los 1.000 euros brutos al mes, sino se aplicaría sobre 900. ¿Esto qué quiere decir? Que pues pagas menos IRPF, por lo tanto, tienes ese beneficio fiscal, que independientemente de que obviamente pues pagues estos 100 euros por el producto que hayas contratado, al pagar menos IRPF, pues tu líquido mensual y extrapolado anual incrementa si lo comparas que si este pago lo hicieras directamente con el líquido después de impuestos. Es Claro, decir, esto es la ventaja fiscal que te ofrece la retribución flexible, que los productos, independientemente de que además suelen ser más ventajosos, por ejemplo, como un seguro de salud, normalmente pues, son pólizas colectivas, y cuando una póliza es colectiva de empresa, el precio siempre es mejorado que si tú vas a título individual a una aseguradora en concreto. Entonces, si además que el precio es mejorado lo puedes pagar por retribución flexible, pues a la larga, si haces el cálculo anual, este coste es inferior que si lo pagas pues, a título individual con tu líquido. claro. Yo creo que no lo voy a explicar nunca más. Voy a poner este trocito de podcast y queda, y queda listo. Vale. Eh, Vamos a hablar también
sobre la negociación también, ¿no? Es un aspecto relevante. Yo no sé si no, os toca directamente, los puestos que has tenido te ha tocado directamente, pero ¿cómo se enfrentan las discusiones salariales o el plantear una subida salarial desde el lado del candidato? ¿Crees que los candidatos, perdón, trabajador, crees que los trabajadores lo hacemos bien por regla general? ¿Lo planteamos con argumentos y un poco de forma razonable? ¿O crees que muchas veces no se hace de la forma adecuada? Bueno, como en todo, hay de todo. Hay empleados pues que se venden muy bien, obviamente, ¿no? Y sí que te justifican o te argumentan, ¿no? Pues este incremento salarial bueno, pues que te piden. Y hay otros que, bueno, pues simplemente lo solicitan porque toca. Y claro, aquí argumentos, pues pocos, ¿no? Claro, es que dependiendo de la situación, o sea, se puede enfocar, por ejemplo, si es un candidato, ¿no? Que viene pues, de la calle, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que vas a contratar, ¿no? ¿Mm? Y pues tú haces la oferta. Claro, tienes que ver, o sea, tienes que ver un poco cuál es bueno, aquí me estoy liando un poco, ¿eh? Porque no sé si quería enfocar, esto lo podemos cortar si quieres. Sigue, no te preocupes. No, lo que quería decir es, en este caso, va a depender de si la negociación es por una persona que viene de fuera, ¿no? Un candidato que se incorpora a la compañía, o es una negociación de alguien que está dentro de la compañía y quiere hacer, pues, bueno, quiere pedirte un incremento salarial. Si es un candidato de fuera, pues al final tú te basas en tu política retributiva y al final tienes, pues, por esa posición, este salario y estos beneficios, ¿no? Dependiendo de qué empresa venga, pues claro, ellos ya vienen pues quizá pues con unos mínimos y te puede o no te puede encajar. Y si tú, por ejemplo, como empresa no puedes hacer frente, ¿no? Pues para igualar o mejorar esa oferta de lo que ya trae, le puedes intentar vender, por decirlo, que suena un poco Sí. mal, pero sí, pues un desarrollo profesional, ¿no? Pues un crecimiento y demás, que esto pues obviamente también se sigue valorando muchísimo, ¿no? No solamente es el paquete retributivo, sino el crecimiento profesional está dentro también un poco de este paquete. Si es una persona pues que de dentro de la compañía que te pide pues un incremento salarial, pues claro, al final también basándonos en la política retributiva que tengamos y el motivo por el cual lo solicita, pues hay que un poco evaluarlo. También hay que ver que no es pedir por pedir, sino es un win to win, ¿no? También Es un proceso, ¿no? Me imagino que habrá claro, mecanismos y sus correcto. tiempos, ¿verdad? Exacto, y todo tiene que haber pues un desarrollo, etcétera, ¿no? Es un poco, bueno, dependiendo del momento, la persona, la situación, pues la negociación se encamina pues por un lado o por otro. Bueno, ahora voy a atacar directamente. ¿Notas que las empresas tratamos mejor normalmente al candidato que viene de fuera, y hablo salarialmente y a nivel de compensación, al candidato que viene de fuera que al que ya está? A ver, aquí un poco dependiendo de cada empresa, cada situación y demás. Sé que es un Es un compromiso, sé que poco, es un sí, compromiso. es un compromiso, pero sí que es verdad, y aquí lo reconozco, que es mucho más fácil crecer profesionalmente y económicamente yendo de una empresa a otra que dentro de la misma empresa. Eso es una realidad y de ahí también a la gran rotación que hay hoy en día en el mercado. Es así. Y Si quieres crecer pronto y rápido, es una pena, no, es totalmente. una pena. Pero al final también las empresas, bueno, no podemos ofrecer más de lo que no tenemos. Es decir, no podemos ofrecer puestos y crecimiento a todo el mundo porque es imposible, Es ¿no? imposible. Obviamente las oportunidades cuando se dan se ofrecen y la persona si está en ese momento, pues el candidato está y se le hace esa trayectoria profesional, pero claro, no hay promociones para todo el mundo. Entonces, bueno, es difícil, obviamente es Es difícil de mantener. gestionar y yo creo que es uno de los grandes retos, educar también muchas veces a nuestra línea de managers que a lo mejor quieren esa incorporación y la quieren ya y Sí, dicen, dale lo que pida. exacto. Pero Pero ahí es bueno, cuando nosotros decimos, bueno, hay que frenar porque claro, hay no una es política claro, salarial y no podemos cargarnos toda la equidad salarial de la empresa por hacer una contratación, ¿no? Y yo creo correcto. que es una cosa de valorar y de al final de estar todos en la misma línea y en la misma página y no hacer Sí, barbaridades que te puedan perjudicar luego a largo plazo, ¿no? claro, porque de ahí vienen las brechas, etcétera. Las brechas y los problemas que te encuentras que luego se sienta contigo esa persona a decir, pero ¿por qué mi compañero si hacemos lo mismo está cobrando más que yo y ha entrado hace menos tiempo? Le ha dado menos a la empresa de lo que yo te he dado, ¿no? Que tienen Correcto. toda la razón y es lo más justo. Sí, sí. Bueno,
Para mí, un objetivo fundamental que creo que debe tener un departamento de compensación es llegar a alcanzar esa equidad salarial que mencionábamos ahora a lo largo y ancho de la organización. ¿Cómo se puede lograr? ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, pues sobre todo siguiendo esta, esta política, ¿no? Insisto, ¿no? Pero al final es esto, si tú tienes una política retributiva, bueno, pues estable, ¿no? O más, lo más justa posible y te empeñas, ¿no? En no salirte de estos baremos, bueno, pues te lleva por el buen camino, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Obviamente nosotros a día de hoy pues convivimos con generaciones antiguas, ¿no? Que en las que, bueno, pues sí que el salario pues se negociaba así, no se seguía tanto estos baremos, estas políticas, sino pues mira, el que mejor se vendía, pues así le pagábamos y etcétera, etcétera, ¿no? Y a día de hoy estas generaciones siguen conviviendo y es difícil, ¿no? Pues lidiar estas brechas, pero para poder conseguirlo bueno, pues es ponerse un poquito serio a la hora de negociar y no, pues esto que decías de cómo lidiar con las urgencias del manager que lo quiero ya y paguémosle lo que sea, pues aquí es donde hay que hacer el trabajo duro, ¿no? De decir, no, pues no todo vale y pues quizá más vale esperar un poquito y coger otro candidato pues que se asemeje más al perfil que nosotros nos podemos permitir y que nos encaja y poder así un poco sobrellevar un poco. Claro, porque esa es otra. Normalmente también en las empresas, ¿no? Pedimos muchas veces perfiles que son unicornios y luego no queremos pagarlos, ¿no? Y es como, yo Exacto. tengo para esto, pues hay que quitarle cosas. Es como cuando vas a comprar un coche, pues lo mismo, pues al Sí, sí, final, sí, si no me puedo permitir esto, pues tengo que ir bajando cosas, ¿no? correcto. Al final es cuestión de pedagogía dentro de la propia organización y de hacer las cosas bien. Vale. Luego preguntarte también, vamos a hablar de conflictos intergeneracionales dentro de las organizaciones, que también es muy interesante y muy candente el tema. ¿Notas que de alguna forma los perfiles junior de hoy en día puedan tener más prisa de la que se tenía hace 5, 10, 15 años? Sí, yo creo que sí. Sí, tienen esa prisa, tienen prisa por crecer. Es decir, bueno, lo vemos cada día en LinkedIn, ¿no? Que al final salen de la carrera, hacen 2 prácticas, a veces no han tenido ni siquiera un contrato laboral y ya se ponen unas posiciones de manager y tal, que dices, oye, genial, porque ¿no? Te sabes vender muy bien, pero como todo hay que, ¿no? Hay que crecer y hacerlo paso a paso, ¿no? Y establecer un poco las bases y ir creciendo profesionalmente, pero sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Un poco esto. Y me remito un poco también al tema esta de la rotación, ¿no? Que también no tenemos esa prisa por crecer que a veces no nos estabilizamos lo suficiente en una compañía, ¿no? Para fundamentar estas bases de crecimiento y ya vamos a otra y así, y bueno, quizás nos perdemos cosas en el camino precisamente por estas prisas, ¿no? Sí, ese es, a lo mejor estamos un poco contagiados también muchas veces del sector tecnológico que tiene una alta rotación, que tiene paro cero, bueno, que no muestra la realidad, ¿no? Global que vive nuestro país muchas veces y te dejas un poco también no engañar, pero bueno, sí que haces más caso a esas tendencias dentro de esos sectores y la realidad es muy diferente en la mayoría de los que no nos dedicamos al sector tecnológico, ¿no? Vale. Preguntarte también, bueno, vamos a seguir desgranando conceptos, ¿no? Ya pasamos por la retribución flexible y un poco la negociación. Mix retributivo, que es un poco jerga, ¿no? De compensación y beneficios. ¿Qué es? Bueno, no es más que un indicador, ¿no? Que refleja el peso de cada elemento retributivo, ¿no? Ya sea el fijo, el variable o los beneficios en general, de tu sueldo, ¿no? De tu sueldo total. Al final no es más que esto. Vale, es, digamos, repartir el salario, el porcentaje de salario que tienes tanto en fijo como en variable, ¿no? Y ahora viene la Correcto. pregunta, era un poco para explicarles a la gente que nos escucha que puede no tener todo el conocimiento para saberlo. En líneas generales, ¿tú qué prefieres o tú qué crees que motiva mejor a los trabajadores? ¿Un variable ambicioso que permita al trabajador soñar con cotas altas que pueda alcanzar? ¿O un mix retributivo que te deje tranquilo y seguro de que vas a percibir bastante, pero no vas a llegar nunca al perfil del ambicioso? ¿Tú qué crees que motiva más a la gente?
A ver, es que esto depende de la persona, el perfil, la posición. Obviamente, un comercial, pues, que ya por su propia definición y su forma de ser, ¿no? Obviamente el perfil, el indicador del variable tiene que ser superior, ¿no? O elevado para esta motivación y para esta, bueno, ganancia tanto personal como para la empresa, ¿no? Es decir, si te pongo un variable ambicioso, pues tú esa ambición va a hacer que, pues que factures más para la empresa y que tú también, en consecuencia ganes más, ¿no? Hay perfiles que esto les encaja perfectamente y les encanta porque tanto les motiva como que les satisface y les da ganancia. Hay otros perfiles que no son así, son personas pues más, bueno, más estables, por decirlo de alguna manera, es un perfil más, bueno, pues que necesita esta estabilidad económica y que no se la juegue tanto con su día a día, ¿no? Esto como persona. Luego las empresas, también dependiendo de la posición y demás, pues les interesa hacer palanca, ¿no? Con ciertos perfiles, con ciertas personas, precisamente poniéndole, ¿no? Este indicador pues más elevado en el variable que en el fijo, precisamente pues para esta motivación, ya no sea tanto para perfil comercial o para otros perfiles, pero que les sirva, ¿no? De un poco de palanca. Esto es que no hay una ley fija para todas las empresas y todos los perfiles. Obviamente, esto es pues en función de la empresa, el perfil de las personas que tengan y un poco qué necesidades, ¿no? hayan detrás de todo esto. Vale. Luego, el salario sigue siendo un poco el principal arma que tenemos, ¿no? Para no retener, es una palabra un poco denostada últimamente, ¿no? No quieres retener a nadie, sino que estén por su propia voluntad. Pero ¿qué errores cometen las empresas y los directores y directoras de recursos humanos al hacer un plan retributivo? ¿Cuáles son los errores más habituales, en tu opinión? Bueno, a ver, yo creo que una de las partes fundamentales, ¿no? que hay que hacer y que quizá no se hace del todo, o en todos los casos, o en todas las empresas, ¿no? es añadir a ese presupuesto anual, pues esta cantidad para renovar o para poder apostar más en este paquete retributivo año tras año. Obviamente, cada empresa pues tiene su poder adquisitivo, ¿no? su situación y no todas las empresas pues pueden dedicar una parte importante, ¿no? a lo que es la política retributiva, al paquete de beneficios y demás. Pero sí que es verdad que en la medida de lo posible destinar parte de este presupuesto a estas políticas, porque ya no solamente me refiero a beneficios como tal, bueno, te pago el seguro de salud y tal, no, destinar pues a telemedicina, ¿no? Hoy en día el tema de la salud mental que está tan en auge, o sea, no simplemente es para un beneficio que vaya hacia el empleado y nada más, sino que eso también tiene un retorno. Es decir, si yo tengo un colectivo, ¿no? O tengo empleados pues que necesitan, ¿no? este cuidado, pues ya sea por estrés o por situaciones personales o lo que sea, ¿no? de esa salud mental y la empresa puede hacer, puede apostar en esto, pues al final también gana, ¿no? Porque un equipo, o sea, pues unos trabajadores que no rinden al 100% pues, por el motivo X, si esto les ayuda, pues al final la empresa también tiene ese retorno. Por lo tanto, no es invertir sin retorno, al contrario, ¿no? Creo que tiene que estar dentro de los presupuestos anuales el incrementar en la medida de lo posible, ¿no? El poder renovar lo que es el paquete retributivo, ¿no? Y también, obviamente, pues ya no solamente en este sentido, sino en actualizarse. Es decir, obviamente la sociedad va cambiando, las generaciones también, y los beneficios que hace unos años eran top, hoy en día pues quizá ya no lo son tanto y tenemos que un poco apostar por nuevos conceptos. Por renovarse e innovar, ¿no? En este campo también. Uh-huh. Luego, mira, justamente en esta misma línea te voy a preguntar si crees que se valoran las formas no monetarias de retribución por parte del trabajador. Yo muchas veces, y termino de elaborar la pregunta, muchas veces no sé si te ha pasado que al hablar en esas discusiones o negociaciones salariales, que la gente se olvida siempre de mencionar este tipo de retribuciones, esa retribución flexible. No la suelen contar en su mente, ¿no? En su cabeza, sino que solo tienen lo que les entra al banco finalmente, ¿no? ¿Tú
Y te pregunto ahora sí, ¿crees que se valora o los trabajadores valoran este tipo de medidas? No siempre, ¿vale? Y aquí hay varios temas. Uno que a veces las empresas sí que ponen estos beneficios a disposición, ¿no? Y invierten en ello, pero se olvidan de comunicarlo correctamente. A veces los beneficios existen, pero no todos los empleados se benefician de ellos porque a veces desconocen que pueden optar a ellos o que pueden beneficiarse de. ¿Vale? Bueno, a día de hoy hay personas que todavía no conocen ni lo que es la retribución flexible, no saben cómo funciona, aunque lleva ya implementada años en la compañía. Y esto a veces es por falta de una buena comunicación. ¿Vale? Esto por un lado. Luego también hay veces que caemos en lo de, bueno, pues doy por hecho que, ¿no? A veces damos por hecho ciertas cosas como que es de base y sí nos olvidamos que los beneficios pues también es un coste a la empresa, igual que el salario, que no solamente el pagar mi nómina es lo que yo le estoy costando a la empresa, sino los beneficios que me pone a disposición, los use o no, también es un coste que está haciendo para mí, ¿no? Para mi bienestar o pues, para mi paquete retributivo en general, ¿no? Y sí, es una lástima y otro de los motivos es que a veces sí, hay empresas que dedican un importe elevado a beneficios, pero son beneficios que quizás no están, o sea, no son llamativos para todos los colectivos. Es decir, Claro. hay empresas que tienen sus colectivos muy jóvenes o muy mayores y hay algunos que se quedan en medio que ni por un sitio ni por el otro y los beneficios pues no son atractivos, ¿no? Por ejemplo, un colectivo muy joven o sea, empleados muy jovencitos, si tú les ofreces Sí, la pues retribución salud. flexible, el producto guardería, es que se ríen. O el mismo seguro de salud O el también, seguro de tampoco es muy salud, atractivo para ellos. correcto, ¿no? A veces, es precisamente esto, ¿no? Volviendo a la retribución flexible, a veces cuando yo explico los productos, sobre todo a la gente joven, hay algunos productos que dicen, bueno, de aquí a que yo lo use, pues, ¿no? Entonces no lo valoran. Y lo mismo pasa pues quizá con otros colectivos más de una edad más elevada, ¿no? Porque también dirá, ¿y yo esto para qué lo quiero, no? Entonces, bueno, es importante que a la hora de implementar un paquete de beneficios, pues tengas en cuenta qué colectivo tienes en la compañía y si va a ser realmente atractivo o no. Porque a veces nos gastamos el dinero Claro. y no acaba siendo atractivo. En tu opinión, y es un poco lo que deduzco de lo que dices, el café para todos pues está un poco cambiando la tendencia a más individualizar hacia el trabajador los beneficios, ¿no? Sí, bueno, hay una fórmula que ahora está muy de moda y a mí me gusta mucho, que es, bueno, es como la bolsa que te ofrece, bueno, la empresa no te pone un tanto de dinero y tú decides cómo gastarlo. Es decir, ya puede ser pues, pagándote el seguro de salud, la tarjeta restaurante y demás, o otros beneficios. Entonces, de esta manera, tú percibes que la empresa sí que te está dando Ujú. este dinero como beneficio, nos lo da todo a la compañía, pero yo decido en qué gastarlo. Entonces, de esta manera sí que lo sientes más cercano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque yo decido y qué gastarlo y lo veo, es más tangible, vamos. Claro, claro. Cambiamos un poco de tercio. No sé si has llegado a leer la Directiva Europea de Transparencia Retributiva, que bueno, va un poco en la línea de hacer más transparentes los salarios en las organizaciones. ¿Qué te parece y cómo crees que puede llegar a afectarnos? Es algo que ya nos viene y no sí, y tenemos que cumplirlo, ¿no? Entonces, empresas pues, que tenemos políticas, ¿no? Estables, equitativas y que intentamos que pues, las brechas sean lo menor posible, pues no tiene que preocuparnos, ¿no? El problema está en que a día de hoy sigue conviviendo con lo que te comentaba antes, con generaciones, ¿no? Pues más antiguas que al final ya vienen con esas mochilas que no puedes hacer nada, ¿no? Que no le vas a bajar el salario. Entonces, claro, esto hace que hayan estas desigualdades, ¿no? Y que poco a poco, pues obviamente se van minorando, pero que siguen existiendo. Entonces, este miedo, ¿no? Quizá de las empresas a esta transparencia viene un poco por esto, porque claro, al final tienes que, bueno, reflejar estas desigualdades y que a día de hoy poco puedes hacer, ¿no? Para bueno, pues para minorarlas. Pero yo creo que Claro. al final con el tiempo todo esto, pues esas generaciones irán, ¿no? Jubilándose poco a poco y los que estamos pues ya bueno, viviremos en una equidad más real y
y no nos tiene que preocupar esto a futuro. Quizá a día de hoy sí, por lo que te digo, ¿no? Porque convivimos con esta realidad, pero poco a poco yo creo que no será ningún problema y lo veo bien al final. Claro, claro, porque bueno, se supone que es una medida que nos va a ayudar a hacer más equitativas, ¿no? La de los Correcto, repartos de riqueza dentro de las propias compañías, y todo lo que vaya en esa línea, pues tendremos que abrazarlo, ¿no? correcto. También yo creo que el miedo viene o puede venir porque nos cuesta mucho entender, y esto es una pregunta para ti también, que unos trabajos se pagan mejor que otros. Bueno, sí, pero también hay que entender que unos trabajos requieren un mayor esfuerzo que otros, ¿no? Claro, Tanto claro. intelectual como físicamente o X, ¿no? O sea, obviamente no todas las personas pueden cobrar de la misma manera con las posiciones que hay a día de hoy. Entonces, bueno, es una realidad y hay que entenderlo. No solamente, o sea, la equidad no solo se basa en decir, bueno, cobrar lo mismo entre hombres y mujeres y que, no, bueno, pues que también tienes que ver qué posiciones tiene cada uno de ellos, ¿no? Claro, claro. Y yo es que va un poco en esa línea, ¿no? Que y los años que nos queden hasta que llegue esta directiva y nos saque un poco toda la luz, creo que tenemos que trabajar mucho en esto, ¿no? En hacer mucha pedagogía de qué tipo de trabajo tiene cada uno, qué tipo de beneficios tienes y no te das cuenta de que los tienes, como por ejemplo estar a las 5 de la tarde todos los días en tu casa, un comercial muchas veces Correcto. no puede, ¿no? Entonces, este tipo de beneficios que tenemos y no sabemos, ¿no? Entonces, a la hora de juzgar cuánto cobra otra persona, ¿no? Creo que nos queda mucho por hacer ahí. Sí. Vale, pues vamos ya casi llegando al final. Vamos a hablar ahora un poco más hacia aquellos que quieren dedicarse en el futuro a la compensación y beneficios, que les has convencido con tu pasión, hablando del tema, de que quieran dedicarse a ello. ¿Qué recomendaciones les harías? Bueno, pues, bueno, primero de todo tiene que ser un grado importante vocacional, ¿vale? Porque como todo, hay partes buenas y partes no tan buenas, ¿no? Yo lo que les recomiendo, sobre todo, si quieren, bueno, disfrutar y sacar provecho, ¿no? de su día a día, de las políticas y demás, es escuchar siempre mucho al empleado, ¿no? Empatizar con el empleado, qué necesidades tiene, ¿no? En qué momento estamos, eh, entorno en general, ¿no? De la sociedad, para, pues, bueno, pues para poder hacer un buen trabajo, ¿no? Y que sea satisfactorio. Vale, vale. Y ahora recomendaciones para mí y otros profesionales que estamos creando un plan retributivo bueno, ¿cómo creamos un plan retributivo justo y transparente? ¿Qué consejos me darías? Bueno, pues es un poco como te comentaba antes, dependiendo de qué empresa, en la empresa en la que estés, ¿no? Qué colectivos tenga, tienes que, bueno, pues ver qué necesidades tienen o que podrían tener en función de en la generación, dependiendo de qué generaciones, ¿no? Es decir, no es lo que comentábamos, no es lo mismo un beneficio seguro de salud, pues para una persona joven que para una persona más mayor, ¿no? Es hacer primero un análisis, ¿no? De a qué colectivo me enfrento para elaborar un paquete retributivo que sea lo suficientemente satisfactorio, ¿no? O llamativo, atractivo para a la hora de ofrecerlo, ¿no? Y ya casi para terminar, a nivel de certificaciones o de estudios, ¿qué recomendarías o qué pasos crees que deben seguir? Yo como consejo, como base, pues, bueno, la carrera de Relaciones Laborales o ADES, como hice yo, esto mínimo, pero siempre complementado pues con másters o ciertas especializaciones, ¿no? Es que hay varias, hay muchísimas. Hoy en día es que hay un catálogo bastante amplio, pero los másters de recursos humanos de hoy en día, la mayoría son muy completos y yo los aconsejo, ya sea presencial o de manera virtual, es lo que recomiendo. Y obviamente Mucho trabajar. trabajo, ¿no? Sí, porque sí, las carreras, los másters te dan buenas bases, obviamente teóricas, ¿no? Pero donde realmente se aprende, donde pones en práctica el conocimiento y lo que adquieres realmente como profesional es dentro de la empresa. Eso sin Claro, duda. claro. Yo animo a la gente que haga prácticas, que hoy en día da como miedo, ¿no? Como que queremos salir ya con un contrato fijo de la carrera, pero bueno, se aprende realmente
haciendo, entorno ¿no? laboral. Sí. Pues muchísimas gracias, Ana María, por compartir tu valioso tiempo con nosotros. Para nuestros oyentes interesados en seguirla, conocer más sobre su trabajo, sobre su perfil, podéis encontrarla en LinkedIn como Ana María, a ver si lo digo bien, Atajahueces García. Y a ti, querido oyente, gracias por estar con nosotros. No olvides seguirnos, compartir este episodio y dejarnos tus comentarios. Si tienes ideas para futuros temas o invitados, estamos abiertos a sugerencias. Hasta el próximo mes, se despide tu amigo el recruiter.